Tras la aplicación de la ley de eutanasia en España, el pasado 25 de junio, las comunidades autónomas estaban obligadas a crear una comisión de garantías, que es la que tendrá la última palabra ante una petición de ayuda para morir. La Consejería de Sanidad aprobó el martes pasado la lista de los 15 miembros que la compondrán. Se trata de un órgano colegiado formado por profesionales sanitarios y juristas. Y el vicepresidente es Francisco Vara, que es a su vez el jefe de cuidados paliativos en el Hospital de los Montalvos de Salamanca. Nos escucha desde ese centro hospitalario. Buenas noches, doctor Vara. Buenas noches. Bueno, usted ha reconocido abiertamente y en público que está en contra de la eutanasia por su doble condición de médico y de cristiano. Entiendo entonces que si le han elegido en este comité es porque lo que se busca son opiniones o criterios totalmente antagónicos a la hora de decidir las peticiones de eutanasia. Quiero decir, que no se ha buscado a miembros, por decirlo de alguna manera, neutrales. No lo sé, yo eso se lo tendría que preguntar a los responsables de la consejería, ¿no? O sea, yo en cuanto a mi opinión, pues creo que la he manifestado públicamente y ahora mismo la ley se ha aprobado y hay que ser respetuosos con la ley. Y yo soy respetuoso con la ley y lo que hay que tener, y para eso se ha creado la Comisión de Garantía, es la seguridad de que la ley se cumple en sus términos, ¿no? Que no sea ni un coladero ni que sea una barrera rígida para parar los casos. Simplemente cumplir la ley, cumplirla en los casos que dice la ley y ser respetuoso con la misma. Nada más. Entiendo, doctor, que en esta comisión pues no se van a producir debates ideológicos, sino que se hablará expresamente por el cumplimiento de la ley, de los supuestos, de los plazos, exclusivamente. Exclusivamente, claro. Habrá algún tema de debate y es una comisión multidisciplinar formada por varios profesionales que tocan todos los campos de lo que puede suponer el sufrimiento al final de la vida: médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras. Entonces, bueno, pues creo que la comisión se reunirá, toda la comisión, para votar los casos difíciles. Lo demás, pues la comisión de garantía será examinado cada caso particularmente por pares que nombrará el presidente de la comisión. Hoy mismo la Asociación Derecho a Morir Dignamente ha denunciado que miembros de la comisión, imagino que uno de ellos es usted, no deberían pertenecer a ella porque ponen en peligro la aplicación de esta ley en Castilla y León. Dicen que al estar en contra de la eutanasia, bueno, no pueden participar en este órgano ni evaluar estas peticiones, y así se lo han trasladado a la Consejería de Sanidad. Yo no sé qué tiene que decir usted a esto. Yo lo que tengo que decir que la sociedad es una sociedad plural y que hay opiniones a favor y que hay opiniones en contra, y que creo que todos los profesionales, sean de una ideología o de otra, pues deben de estar representados en la comisión. Y además lo que hay que hacer es eso, es que la ley está aprobada, que nos hemos manifestado antes de la ley y ahora mismo de una manera o de otra, pero esténse ustedes convencidos que los miembros de la comisión, y en mi caso seguro, lo que vamos a intentar es que se garantice el cumplimiento de la ley. No voy a entrar en su condición de católico, que decía en un artículo recientemente, pero como médico, sí, usted ha dicho que le mueve el propósito de aliviar el sufrimiento del enfermo y de su familia, de ahí que rechace la eutanasia. Pero claro, mucha gente que nos esté escuchando pensará que el sufrimiento en cierto tipo de casos extremos, que es de lo que estamos hablando, puede ser aún más doloroso si se mantiene en el tiempo. El sufrimiento, sí, claro, pero es que nosotros no tenemos la misión de prolongar la vida, no somos encarnizadores terapéuticos. Nosotros también sabemos parar y sabemos adecuar el esfuerzo terapéutico a lo que el paciente necesita en cada momento, y eso es lo que hacen los cuidados paliativos. No pretendemos prolongar la vida, simplemente pretendemos estar al lado del enfermo y de su familia, pues aliviando el sufrimiento. No veo que prolonguemos el sufrimiento, sino todo lo contrario. ¿Cree que va a haber muchos médicos y enfermeras que se van a sumar al registro de objetores de conciencia porque no quieren realizar la ayuda a morir? Pues la verdad es que no estoy en la piel de mis compañeros, bueno, pero ha habido encuestas que alrededor de un 60 o un 70% están a favor de la prestación que dice la ley. Por lo tanto, pues supongo que los demás se declararán objetores de conciencia. ¿Usted se ha hecho objetor? ¿Eh? ¿Usted se ha hecho no objetor? me lo permite, o sea,
Yo creo que es una pregunta que es un poco impropia, ¿no? Pero de todas maneras ha salido esta mañana esta mañana publicado. Me estoy oyendo yo en un eco y no sé si los compañeros de sonido pueden solucionar para que no se escuche doblemente. Sí, bueno. Vamos a seguir. Entonces, bueno, la objeción de conciencia es una cosa íntima y yo creo que la Constitución reconoce el derecho de las personas a no declarar sobre su ideología, sobre su credo y sobre... Bueno, yo simplemente le preguntaba, ¿no? No pasa nada porque no me contesta. Sí, no, digo que como ha salido esta mañana, y te voy a contestar, el reglamento de buenas prácticas que ha publicado el Ministerio, entre los cuales recomiendan, pero creo que se va a cumplir en todas las comunidades autónomas, que los que pertenezcan a la Comisión de Garantía y Evaluación de los casos que pueden producirse en cada comunidad autónoma no sean objetores de conciencia. Bueno, yo creo que si están en esa comisión, evidentemente no deben de ser objetores de conciencia. Tiene cierta lógica. ¿Teme que esta ley pueda, de alguna forma, llevarnos a pensar que los cuidados paliativos ya no son necesarios? ¿Existe ese riesgo? Hombre, yo creo que no, que un error conceptual durante todo el debate de la eutanasia, que ha sido escaso, y además ha sido en plena pandemia, con lo cual nos hemos enterado poco, ha sido poner el nivel conceptual, en el mismo nivel conceptual, a los cuidados paliativos con la eutanasia, que son dos cosas distintas. O sea, los cuidados paliativos es una prestación que debe ser independiente, que se debe potenciar, y de hecho sé que se va a potenciar, porque me la ha comunicado la consejera y me la ha comunicado esta mañana que está en Valladolid el director general, que se van a potenciar en nuestra comunidad autónoma, primero mediante la publicación de una ley de los derechos de las personas al final de la vida y luego mediante la potenciación del plan de cuidados paliativos en Castilla y León para que las personas que realmente soliciten la prestación de ayuda a morir pues sean verdaderamente autónomos y que puedan optar por todas las opciones que les ofrece la medicina para paliar el sufrimiento y no solo la eutanasia, ¿no? Me refiero a los cuidados paliativos, me refiero a la ley de la dependencia y me refiero a todo lo que ahora mismo en nuestra comunidad autónoma no tenemos garantizados al 100% de la población. Escribí hace poco un artículo usted en el que decía que más de la mitad de los enfermos terminales de este país no tienen acceso a unos cuidados paliativos de calidad y muchas personas con enfermedades incapacitadas no pueden costearse el material y los cuidadores para tener un mínimo de bienestar. Para estas personas, ¿la eutanasia es la única salida? ¿Se corre el riesgo de que esta práctica, bueno, yo no sé si se dispare por falta de medios para poder cuidarles? Pues se corre el riesgo, claro. Si tú no tienes solucionados los problemas, mira, muchas de las peticiones de la eutanasia, por ejemplo, son para no ser una carga para la familia. O sea, yo lo que no quiero es ser una carga a la familia, quiero morirme y recibe la eutanasia. Otros enfermos son porque no tienes controlados los síntomas físicos. Otros enfermos son pues porque no tienen un sufrimiento emocional importante. Entonces, bueno, yo creo que los cuidados paliativos, unos cuidados paliativos de calidad, porque tampoco valen cualquier cuidados paliativos. Muchas veces se dicen, tenemos unos cuidados paliativos, pero vemos que hay pocos cuidados paliativos de calidad, pues en una gran medida pues van a solucionar el sufrimiento de estos pacientes y van a arreglarle los problemas familiares que le permiten o que le inducen a pedir fallecer para no ser una carga para los demás o para no ser una carga para la sociedad. Bueno, pues todo esto yo creo que es lo primero que hay que arreglar y luego ya, si no me da remedio, pues para eso está la ley. Usted ha dicho que ha faltado debate político y social sobre esta ley, precisamente porque se ha aprobado en época de pandemia. ¿Cree que hubiera sido conveniente haber esperado a salir de esta situación para aprobarla en el Congreso? Yo creo que sí. Yo creo que se nos ha quitado un poquito el debate y el concienciar a la sociedad y que la sociedad sepa de qué estamos hablando, ¿no? De los términos que se emplean, claro, es que se dice, bueno, es la eutanasia, es la ayuda a morir, es morir con dignidad, bueno, pues todos estos términos se hacen sinónimos y no lo son. Entonces, bueno, pues no es lo mismo, y se ha hecho una encuesta, por ejemplo, que yo también he contado alguna vez, a médicos en Extremadura, y se le pregunta, bueno, ¿tú estarías de acuerdo con la eutanasia? No. Pero ¿tú estarías de acuerdo con una persona que está sufriendo a cortar la vida? Bueno, pues oye, pues eso sí que estoy de acuerdo y conceptualmente es lo mismo, ¿no? Entonces sí que es verdad que ese debate pues se nos ha robado un poquito porque
muchas veces ni siquiera los profesionales sanitarios, cuando hablamos de ciertas terminologías, de ciertos conceptos y de ciertos temas, pues no sabemos de qué estamos hablando. Hablaba usted antes de la ley de eutanasia, llamada la ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida. Está a puntito de cerrarse en la Junta de Castilla y León, pero sí que quería preguntarle como experto, usted es el jefe de la unidad de cuidados paliativos de Los Montalvos, la principal de Castilla y León, ¿cuál es el estado de salud, nunca mejor dicho, de los cuidados paliativos en esta comunidad? ¿Siguen faltando camas, siguen faltando personal, siguen faltando unidades? Pues mira, yo lo hablaba el otro día, ¿no?, con otros expertos, ¿no?, y en Castilla y León la verdad que los mimbres existen. Hay mucha gente y muy bien formada en cuidados paliativos en nuestra comunidad autónoma. Simplemente, hombre, se necesitan recursos, ¿no? Se necesita, por ejemplo, pues no es de recibo que una ciudad como Valladolid no tenga una unidad hospitalaria específica de cuidados paliativos, o Burgos, o... Bueno, pues se necesitan recursos, ¿no? Pero yo creo que organizando un poquito lo que se tiene para poder dar unos cuidados paliativos de calidad, es decir, unos cuidados paliativos que lleguen a toda la población, sería lo primero, unos cuidados paliativos que sepan, que den una atención integral, o sea, que no solo traten los síntomas físicos, sino también los psicológicos, los sociales, los espirituales, una atención continuada y un engranaje con la atención primaria y con la atención especializada, es decir, una continuidad de la atención. Pues creo que eso en Castilla y León se podría lograr, pero de momento pues no existe, existe en sitios puntuales. Doctor Vara, tengo aquí a tres tertulianos. Parece que la consejería... ¿Perdón? Sí, le decía, tengo aquí a tres tertulianos que le van a hacer una pregunta muy breve. Monse. Sí, buenas tardes, doctor. Muy sencillo. Yo le quería preguntar, usted que está continuamente en contacto con enfermos desde esa unidad de cuidados paliativos, yo supongo que en su larga trayectoria profesional habrá visto muchos casos y en este sentido le quería preguntar, ¿se ha encontrado precisamente con personas por cuyo estado pues, le hayan pedido a usted pues, precisamente eso, que le ayuden a morir? ¿Y qué ha hecho ante estas circunstancias? Sobre todo teniendo en cuenta que precisamente están en una unidad de cuidados paliativos. Pues sí, es verdad que hemos tenido no muchas personas que nos están pidiendo la eutanasia, ¿no?, que terminemos con su vida. Pero sí que hemos tenido algunas en tantos años, ¿no? Y entonces, bueno, lo que nosotros intentamos siempre es indagar en la persona qué es lo que le está llevando a pedir esto, ¿no? Entonces, bueno, normalmente son problemas que se pueden solucionar y, de hecho, yo creo que salvo un paciente en toda nuestra trayectoria, todos, después de haber pasado por una unidad de cuidados paliativos en el cual prima la comunicación, la atención a los detalles, la empatía con el enfermo, el control de síntomas, la atención psicológica, la atención social, pues la verdad es que a los pocos días de estar aquí, pues los pacientes cambian de opinión. Y es así, simplemente hay que saber por qué está pidiendo la eutanasia. Pues eso, porque es un problema para la familia, porque tengo dolor, porque tengo disnea, porque tengo un sufrimiento existencial importante. Bueno, si nosotros logramos solucionar esos problemas, no vamos a quitarle todo el sufrimiento, porque lo que sí que es verdad que cuando una persona se muere, sufre. Lo que intentamos es hacer que ese sufrimiento sea lo más soportable posible para que no tenga que pedir la eutanasia. O sea, pero el sufrimiento existe y el sufrimiento, contrariamente a lo que se está diciendo también en algunos medios, no en algunos medios o en algunos colectivos, el sufrimiento, los cuidados paliativos no lo van a aliviar el 100%. Pero sí que logramos que sea lo suficientemente soportable para que le permita disfrutar de la vida hasta la muerte, porque esos son los cuidados paliativos. No es una manera de ayudar a morir, ¿eh? Son unos cuidados paliativos de vida, son unos cuidados de vida, porque la vida hasta el final es vida y la muerte es un instante. Tenemos aquí a un colega suyo, que es el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí, que, por cierto, los colegios de médicos, José Luis, no se han pronunciado respecto a la ley de eutanasia. Bueno, no todos los colegios de médicos se han pronunciado y muchos no se han pronunciado, precisamente porque dentro de los otros colegiados hay la misma pluralidad que hay en la sociedad civil. Y entonces no puedes hacer un pronunciamiento en un sentido o en otro, porque lo que tienes que hacer es respetar la ley, que se cumpla, que se garanticen los derechos de los ciudadanos que pueden ser susceptibles de beneficiarse de esta ley y que se garantice también la objeción de conciencia de los profesionales. Y fuera de ese marco, los colegios profesionales no deben de moverse. ¿Puedes formularle la pregunta? Bueno, la pregunta que te quería hacer, Francisco, has hablado de las unidades de cuidados paliativos
del déficit de camas, del déficit de recursos, y resulta que tenemos un recurso repartido por toda nuestra comunidad que es el verdaderamente responsable de la continuidad asistencial de los pacientes, desde que nacen hasta que fallecen, que son los equipos de atención primaria, los médicos y las enfermeras de atención primaria. No tenemos que buscar otros agentes que se encarguen precisamente de los cuidados paliativos. Esos cuidados paliativos son responsabilidad de la unidad médico, enfermera, de su centro de salud. Las unidades de paliativos tienen que ser unidades de apoyo, pero donde debe pasar la mayor parte del tiempo este paciente en esta situación que necesita estos cuidados es en su casa, rodeado de su familia, dándole el mayor confort posible y hasta el final de sus días. Y luego, otra cosa que estoy viendo hoy en esta intervención es que se habla constantemente de cuidados paliativos y no se habla de eutanasia. Entonces, hablar de cuidados paliativos para no poner el foco en la eutanasia es el argumento que se utiliza habitualmente para ir en contra de la eutanasia. Y no tiene nada que ver, que lo has explicado tú, Francisco, la eutanasia con los cuidados paliativos. Pero se confunden constantemente y luego también tenemos que hacer educación, tenemos que hacer docencia, que también lo has dicho. Hay un glosario de términos que la gente lo desconoce. Lo desconocen los ciudadanos, pero hay muchos profesionales que también lo desconocen. Con lo cual, pues eso entra en conflicto a la hora de tomar decisiones. Y luego sí que quería hacerte una última pregunta. Estoy haciendo muchas preguntas. Sé que te apasiona el tema, pero... Sí, venga. Uy, es que son muchas preguntas. Claro. Voy a pedir brevedad, doctor. Te he hecho muchas preguntas. Contesto ya. Bueno, Sí. Yo estoy completamente de acuerdo y además lo recoge el Plan Regional de Cuidados Paliativos, que el eje de la atención es la atención primaria, o sea, el equipo de atención primaria. Eso está clarísimo, pero bueno, quiero decir que tiene que haber unidades de cuidados paliativos específicas porque los pacientes terminales tienen muchas crisis de necesidades que desbordan la capacidad de actuación de actuación de la atención primaria, ¿no? Y luego debemos distinguir dos cosas. Una cosa es la atención paliativa, cuando un paciente tiene una enfermedad avanzada, crónica, ¿no? Crónica y compleja, bien, que ya necesita menos tratamiento activo y más tratar síntomas que le están pidiendo llevar una vida o un bienestar lo suficientemente digno, pues no necesitan a lo mejor mucho tratamiento activo, necesitan ya cambiar de mirada. Bueno, y esa mirada es la mirada paliativa, y esa es la atención paliativa que se debe dar siempre en atención primaria con los soportes de los equipos de cuidados paliativos, ¿no? Pero claro, los pacientes con enfermedad avanzada y compleja, pues muchas veces necesitan equipos específicos que son expertos en estos temas, que siempre hay que trabajar, como tú has dicho, con los equipos de atención primaria. O sea, ahí están y somos apoyo, pero también muchos pacientes necesitan hospitalización. Yo no sería talibán de nada, ¿no? Lo que sí que diría es que los pacientes tienen que estar en cada momento donde se les solucione el problema que tiene de la mejor manera posible. En su domicilio, en el hospital, en la residencia, que es otro punto importante, ¿no? Que nos olvidamos muchas veces de la residencia, pero es como la casa de los pacientes, o sea, allí donde el paciente lo necesite. O sea, es así. Pero sí que es verdad que la mayoría de los enfermos van a estar bajo la supervisión y bajo la tutela de los equipos de atención primaria. Eso es, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. No sé si te he contestado o... Pues creo el doctor Vara no nos escucha. Creo que ¿nos escucha, doctor Vara? No podemos formularle, Natalia del Barrio, la pregunta porque tenemos un problema con el sonido. No sé qué querías preguntarle, si la quieres dejar en el aire o si quieres hacer algún comentario. Yo le quería preguntar si no creía que, como ocurre con otras leyes, la objeción de conciencia puede ser un impedimento para que la eutanasia se practique en todos los territorios de manera equitativa de Castilla y León. Era muy breve. Igual José Luis te puede contestar. Es que tenemos problemas de sonido, ¿no? Sí. Me acaban de decir por el pinganillo. Lo hemos estado debatiendo antes de entrar al respecto. Yo pienso que no. Yo pienso que si se reproduce, como decía antes, la misma proporción que hay en la sociedad en cuanto a favor y en contra de la eutanasia dentro de la profesión médica, no habría ningún problema. A mí lo que me da miedo, y era otra pregunta que le quería hacer, pero es que no quería acaparar, es dentro de la objeción de conciencia, que la objeción de conciencia se haga por conciencia y no se haga por conveniencia. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Pues que puede haber algún profesional que piense que pueda correr el riesgo de que le etiqueten por estar
a favor, por estar en contra, por haber participado de ese registro, aunque ese registro no es público, solamente lo pueden consultar el responsable del hospital de llevar ese proceso asistencial, ¿no? Bueno, es muy interesante eso que dices, claro que pero puede ser que haya compañeros, que haya médicos que por conveniencia digan, pues mira, yo voy a objetar porque es que, aunque mi conciencia no está ni en contra o a favor, pero me quiero borrar de esto. Claro, es que eso pasa con otras leyes donde existe la objeción de conciencia, como por ejemplo la ley del aborto. Eso es. Bueno, pues ya siento que no podamos despedir al invitado. Bueno, hemos tenido un problema de sonido.